como crecer y desarrollar y darle como a las personas, a los talacheros, a los niños, un poquito de cómo es la posición, ¿no? Porque a veces se habla mucho, muy profesional, y de esos videos pues sobra, ¿no? A final de cuentas también es de cómo empiezas, cómo tengo que caer, cómo tengo que hacer cosas, por qué hago este tipo de cosas, cuándo salir, cuándo no, y en base a la mentalidad. Y para mí pues un sueño, para mí sería seguir creciendo en la cuestión espiritual con Dios, que es algo que trabajo mucho y que pues es algo que tengo ahí, pues que me gustaría seguir aprendiendo de Dios. Bien, muy bien. ¿Qué tal, amigos de Ciudad Juárez? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast más positivo de la frontera. En esta ocasión, con motivo del torneo internacional más importante del momento, tenemos a dos invitados de gran trascendencia en el fútbol mexicano. Me acompaña también mi compañero Jesús Ángel Rodríguez Aguirre. Así es, Alex, nos acompaña el día de hoy Iván Muñoz, un portero de la ACJ. Ahorita platicaremos ahí con él toda la experiencia que tuvo en participar con los indios de la OCJ, Liga Premier. Jorge Coqui Muñiz, así le dicen los que ya lo conocen, con la confianza. Para los amigos, no, para todos ustedes el Coqui Muñiz, no pasa nada. Iván, bienvenido. Sí, no, pues gracias por la invitación, Jesús, y ya nos conocíamos desde la segunda división de la UACJ. Alex, mucho gusto, y pues bueno, aquí estamos a la orden para platicar de los temas que ahorita están de moda también. Sobre todo el tema de la portería, Jorge. Los dos son porteros. Sí. Y lo digo así en el contexto actual, porque tú no dejas de ser portero. De una u otra manera siempre estás ligado a la portería con tus comentarios en el programa de televisión que sales entre semana. ¿Cómo es este tema en ustedes? Es decir, ¿cómo ha ido progresando el tema del fútbol? ¿En qué momento nos llega? ¿Y en qué momento les llega ese gusanito de querer ser portero? Bueno, pues a mí en lo particular fue desde pequeño, desde los 6, 7 años yo comencé en la portería, inspirado por en ese entonces el portero de Rayados, que era Rubén Ruiz Díaz, le apodaban la Bomba Ruiz Díaz, un portero paraguayo que llega en el año 92 a Rayados. Yo tenía, estaba muy chiquito y él fue mi inspiración, él en Rayados, y obviamente crecí con Jorge Campos, son mi inspiración. Y desde los 6 años hasta los 43 que tengo ahorita, yo sí lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nací portero y me voy a morir portero. Ya no juego tal cual, ni en las cascaritas, pero sigo ligado a la portería. ¿Por qué? Porque entreno porteros, porque vendo mercancía, vendo guantes para porteros, hablo de porteros, así que estoy totalmente metido todavía en la posición del portero, y así voy a seguir. A lo mejor un día, en unos cuantos años más, mis piernas no me van a dar para poder entrenar, pero créeme que voy a seguir ligado a la portería. A eso iba, Iván, a ver si me lo respondes tú. Sí. ¿Cómo va este tema de decir, bueno, yo quiero ser portero, pero el entrenador que te dice, pero es que no tienes cualidades, mijo? O sea, te falta estatura. Ahorita vamos a llegar a hablar de algunos porteros que han pasado por justas internacionales. Pero en tu caso, Iván, es decir, ¿tenías la estatura, tenías las cualidades? ¿Cómo fue este progreso? Sí, bueno, en lo particular creo que sí me faltó un poquito de estatura, creo que me faltó un poquito más de, a lo mejor buscar otras oportunidades, pero creo que volviendo a la pregunta, las estaturas ahorita ya son muy importantes para los porteros, y Jorge sabe que ha escuchado a través de las básicas de los equipos que hay en México y en Estados Unidos que una de las prioridades pues, es la estatura, ¿verdad? A veces se prioriza más eso que la calidad del portero, y bueno, ahora también ha evolucionado tanto que hay porteros que son muy hábiles. Para mí un ejemplo es Courtois, que es un portero que casi llega a los 2 metros, o no sé si llega a los 2 metros. 1.96. Y es un portero demasiado ágil, con una demasiada reacción. El del Real Madrid, ¿no? Sí, el de la selección de Bélgica. De Bélgica. Y para mí se ha evolucionado ya, porque antes eran porteros altos, donde eran lentos, donde tenían otras cualidades, y ahora son porteros más completos que te juegan con los pies y que con las manos pues son muy buenos. En tu caso, Jorge, ¿cuáles dirías que eran, bueno, que tenías el deseo de hacerlo, que yo creo que partimos de eso, Sí. pero cuáles eran tus cualidades para haber crecido? Mira, para crecer de estatura... En la portería, en la o- portería. ok, No, te dan porque- crecilac, pero Sí. digamos en No, cuanto yo a cualidades. yo era chaparrito, yo me perdí varios torneos en 12, 13, 14 años, no me citaron a varios torneos, Copas Dallas, Copa Chivas, pero a los 15 años crecí, y en cuanto crecí, pues ya, podrá decir que ya nadie me quitó de ahí de la portería. Algo que nos hicieron trabajar mucho en Rayados era a jugar con los pies.
Antes no se tomaba tanto en cuenta, antes mientras taparas era lo importante. Hasta ahorita sigue siendo la tarea principal el saber tapar, pero como dice Iván, el fútbol ha evolucionado tanto que ahorita buscan un portero que sepa jugar con los pies. Si ahorita no sabes jugar con los pies, no eres un portero, un jugador elegible para un entrenador. Te piden que juegues con los pies. Antes no era tanto, pero en Rayados nos inculcaron eso y fue nuestro fuerte. Te voy a hablar Oscar Daoud, El Gato Ortiz, Jonathan Orozco, Jonathan Orozco fue el que mejor lo hizo y el que destacó y el que tuvo una carrera extraordinaria. Hace poco estuvo aquí en Juárez. Aquí sí lo trajimos a un evento, así que era mi fortaleza y una de las debilidades, a pesar de mi altura, que esa es la debilidad del común en el fútbol mexicano, es el juego aéreo. Tú ves a Ochoa que no sale, que no es fácil. Malagón no sale. El que más se anima ahorita en la actualidad es el Tala Rangel, que es el portero titular en esta fiesta futbolera. Una historia sobre eso del juego aéreo. Digo, siempre lo que hemos sido porteros, hemos tenido al menos un trabajo, intentado desarrollarnos en la posición. Siempre ha sido un tema salir de la portería, ¿no? Los centros, las jugadas divididas, que tienes que salir del área. Y yo me acuerdo mucho que una vez vino México, me parece en el 2010, y vino a jugar un amistoso con Venezuela, no sé si se acuerdan, aquí en el Benito. Un partido como por La Paz donde le algo metió Arango 2 goles. Juan Arango 2 goles a Memo Ochoa iguales. Sí. Y a mí me tocó, como yo estaba en las básicas de Indios, a mí me tocó ser balonero de ese evento y nos tocó tener acceso a, por ejemplo, donde estaban las televisoras, en la cancha, y me topé a Jorge Campos. Tengo una foto con él, de hecho. Y ya, pues le dije, ¿sabes qué? Pues yo soy portero, algún consejo que me puedas dar. Y nunca se me va a olvidar que me dijo, lo más difícil en los porteros es obviamente salir del área, ¿no? Acortar un centro, etc. Dice, lo que tienes que trabajar todos los días es eso. Centros todos los días, centros todos los días, centros todos los días. Y pues obviamente es algo que me marcó. Y a través de eso, pues el trabajo mismo te da esa confianza, ¿sabes? Pero obviamente que te lo diga un portero de, ¿cuánto mide Jorge Campos? 1.70. 1.75 a lo mucho, sí. Entonces, pues obviamente que al final de cuentas tiene sentido porque con la estatura, pues obviamente se batalla el doble y trabajarlo diario, pues te hace un aprendiz del tema, ¿no? Entonces, creo que pues sí, eso que dices es trabajo, ¿no? Trabajar, sí. Trabajar lo que le falta a uno. ¿Y cómo se maneja esta parte mental de cuando los técnicos exigen más habilidades y a lo mejor pues vemos que nos está empezando a costar un poquito dentro del campo adaptarse a esas cosas? Sí, bueno, pues es complicado como todo cambio, pero creo que también tiene que ver mucho el interés que le tengas, ¿no? A final de cuentas hay una frase que dice que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, a raíz de eso, obviamente, si tú eres una persona disciplinada o tienes la mejora o las ganas de mejorar, pues te tienes que meter a la evolución de trabajar cosas para eso. Obviamente que eso es lo más difícil, ¿no? Que a veces tener esa mentalidad de poder decidir esas decisiones, de tomar esas decisiones para mejorar. Es lo más difícil para mí, creo yo, pero creo que hay otros aspectos donde perjudica, ¿no? al portero, donde te exige y a lo mejor no cumples con las reglas. Jorge, en tu caso, Dígame. platícanos cómo era un día de entrenamiento, es decir, te levantabas a qué hora, porque también todo esto cuenta, es decir, a veces pues, los porteros o en cualquier disciplina, hablabas de disciplina, en cualquier actividad de la vida no partimos de las mismas posibilidades, ¿no? A algunos nos cuesta más que a otros. En tu caso, Jorge, ¿cómo fue? No, yo me despertaba, entrenábamos a las 7, tenía que levantarme a 6:30, salir de la casa a las 7 porque era 1 hora y media del trayecto en ruta a donde entrenaba Rayados, que se llamaba El Cerrito, que estaba 30 minutos de carretera de la ciudad de Monterrey y era 1 hora y media de camino. En ese entonces todavía no es como ahorita un jugador llega, desayuna en el club, se baña, les dan comida después de entrenar. Antes no, antes era pues llegar con el estómago vacío a entrenar porque no había pudieras almorzar o comer así, entrenar, terminaba uno mareado, se le bajaba la presión y regrésate en ruta. A la 1 de la tarde a tomar la ruta.
los entrenamientos eran muy pesados, de verdad. Antes las pretemporadas era de correr 8 o 10 kilómetros, más aparte el campo. Y ahorita tienen todo muy dosificado. Ahorita el futbolista lo tienen muy cuidado y creo que hasta lo consienten de más a la actualidad. Jorge, ¿lo compartiste o lo combinaste con el estudio? ¿Fue también complicado por eso? Y mira, va a ser mal ejemplo. Soy mal ejemplo en este caso. Yo no estudié. Yo nada más terminé la secundaria. A los 15 años, que yo salgo de secundaria, mi mamá me mete a la prepa. Ella va y, como mi mamá era maestra, conocía al subdirector de la preparatoria número 2 y yo ni siquiera el examen de admisión hice para la prepa. Cuando mi mamá se entera, ella va y habla con el subdirector, el maestro José Ángel, me registran a la prepa. Fui 2 semanas y no me volví a parar más en la escuela. Que no está bien, porque cuando el día a los 31 años que yo dejo de jugar, ahí le batallé difícil, porque, pues, ¿a dónde? Sin escuela, sin una preparación, sin nunca haber trabajado. Ahorita para algún trabajo te pide mínimo la prepa y yo tenía secundaria y es mal ejemplo. Ahorita sí se puede combinar la escuela y el fútbol, te lo puedo asegurar. En tu casa sí fue, ¿no, Iván? Sí. Digo, también hay diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me ayudó que el equipo de la universidad tuviera un equipo de segunda división y obviamente me facilitó desde las materias, desde los horarios, y eso me ayudó también a seguirlo de la mano. Digo, tampoco fue fácil, ¿sabes? Fue algo complicado esos 4 años porque pues desde la levantada era todos los días a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana y llegar a mi casa a las 10 de la noche literal a dormir porque pues era escuela, era entrenamientos, era pues tiempo largo donde no te puedes regresar a tu casa. Pero digo, pues fue diferente a lo mejor lo que Jorge le tocó, pero obviamente pues creo que ahora sí que Jorge dijo que no era el ejemplo, no quiere decir que yo sea el ejemplo, pero pues yo creo que sí se puede hacer las cosas si uno lo quiere. Oye, Alex, y para ejemplos, bueno, si vamos a tomar punto de partida este torneo que actualmente se desarrolla en 3 países, Estados Unidos, México, Canadá. Alex, hay un ejemplo, ¿no?, de este portero de Cabo Verde. O sea, si hablamos de ejemplos de persistir o resistir, claro. Es este portero, ¿cómo se llama, Alex? Bociña, él es originario de Cabo Verde. A sus 40 años debutó en una Copa del Mundo y no solo debutó, fue el protagonista en un partido contra España, donde creo que la favorita pues era claramente la selección europea. Sin embargo, él hizo aproximadamente 7 atajadas con las que mantuvieron el marcador en 0. ¿A qué se debe esta parte, Jorge? De que de repente las oportunidades llegan. Pues no podemos decir que llegaban muy temprano un hombre de 40 años. Sí. Si nos quejamos de Ochoa, que no lo queríamos ver ya en selección, llega un portero y hace esa actuación que dice Alex. Creo que es la perseverancia, el no desistir, el no claudicar, el trabajo día a día, el cuidarte, porque, pues digo, si tú te cuidas, extiendes más tu carrera. Y es un ejemplo claro para todos, que a sus 40 años debute y del partido que dio y todo lo que generó, porque todo el mundo hablamos de él, todo el mundo, los focos se fueron sobre él. La anécdota es en sus redes sociales tenía 50,000 y ahorita tiene más de 2 millones ya. No, o ya sea, le pegó a los 10. Mira, yo me quedé hace 2 días de los 2. Ya está más de 10 millones. O sea, todo eso, lo que repercute el trabajo, creo que cuando eres una persona que trabaja, que se disciplina, que se cuida y que el día a día se entrega, a veces uno piensa, ay, no me llega mi recompensa, ay, veo a todos que de repente triunfan o destacan y yo no, y yo me concentro y yo le meto. Bueno, al final el fútbol es lo que tú le das al fútbol, el fútbol te lo regresa. A lo mejor él piensa que tardó, pero al final el fútbol fue justo y le regresó y este es el premio para él. Iván, ¿la portería, la posición más ingrata? Sí. Digo, depende, ¿no? También como lo veas, es como ver el vaso medio lleno o medio vacío. Creo que a mí, pues parte de la responsabilidad, ¿no? Es como que decir, bueno, si mi equipo puede depender de mí en cierta parte, pues es una responsabilidad prepararme para ayudar. Pero sí, obviamente que un error también, como una salvada, pasas de ser el héroe a ser el villano. Y eso es inevitable que pase un portero. Cualquier portero que haya tenido participación en el fútbol ha cometido un error que obviamente ayuda a aprender, pero eso es inevitable. Jorge sabe que pues se han equivocado los mejores y se van a seguir equivocando los mejores. Neuer se ha equivocado muchísimas veces, que para mí es el mejor portero de la historia. Y creo que la mentalidad de dar el chip y cambiar el objetivo en ese momento de su mente, pues ha sido que hace que pues, sea muy buen portero también.
Hablaste de claudicar, Jorge. ¿En algún momento dado tú pensaste en hacerlo, renunciar, decir, ay, no? Sí, a todos nos pasa por la mente. Yo creo que el que diga que no está equivocado. Digo, hasta Messi hace varios años un día dijo, renuncio a la selección. Antes de los dos mundiales donde luego fue campeón. Sí, él dijo, renuncio a la selección. Todo el mundo ha pensado en eso y sí te pasa por la mente tirar la toalla. Lo que decía ahorita Alex, de que la exigencia de los profes, de que a veces hasta tanto te dicen que a veces uno hasta se la puede creer. Ay, caray, no soy tan bueno entonces, o sea, no, soy malo para esto y mejor doy costado a un lado y me meto a trabajar o me voy a estudiar. Todos lo hemos pensado, tanto yo como en el fútbol, ahora como emprendedor también, que ya tengo 10 años, 11 años en la venta de los guantes. Te puedo decir que tengo 11 años y apenas hace 3 empecé a ver resultados. De verdad, 8 años donde no vi resultados, donde pues te entra la duda de, ¿para qué hago esto? Mejor me meto un trabajo y bueno, pero uno confía en lo que hace, confía en su talento. No haces caso a las palabras negativas que escuchas y no dejas de perseguir tu sueño y sigues y al final siempre va, si eres honesto y nunca tratas de buscar atajos, te vas por el camino que debe ser. Creo que siempre hay un resultado positivo, pero sí me pasó por la mente tirar la toalla cuando no ves un resultado ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, si piensas en tirar la toalla, y me pasó muchas veces. Y me sigue pasando, no te creas, me Iván, sigue pasando. en tu caso, por ejemplo, pues te tocó esa parte, lo platicábamos antes de este podcast. Llegaste a la UACJ, había en ese momento intereses, de alguna manera querían proyectar el equipo. Llega una figura como Marcelino Bernal, ¿no? O sea, una figura en el fútbol mexicano, mundialista. ¿Cómo se vive esta etapa y luego de repente se ve que el proyecto se esfuma? Sí, bueno, ahorita tocando, por ejemplo, ahorita lo de la caducidad y lo que tiene la portería, ¿no? Me estaba acordando un poquito de la situación de que a veces también lo de la presión, pues como el portero, el jugador, inicia muy joven, pues obviamente, porque a mí me pasó la inexperiencia, que a lo mejor no tienes una persona que te aconseje, a lo mejor tus papás no tienen conocimiento del tema y eso también ayuda a tomar malas decisiones, ¿no? Que a mí me pasó. Y respecto a lo de Marcelino Bernal, pues bueno, fue una buena experiencia conocer un jugador que jugó pues partidos internacionales importantes. Y creo que es una experiencia que se queda y que aparte hay una enseñanza, ¿no? Y para mí, lo voy a decir así como lo pienso y como me acuerdo, pues que una persona me diera la oportunidad a mí, una persona que tuvo esa talla internacional, que se jugó con los mejores jugadores del mundo en el 94, que me diera la oportunidad y que no me la dieran a lo mejor entrenadores que estuvieran aquí en la ciudad, pues es algo que me marcó y hasta la fecha, sí te lo digo, he visto situaciones similares y ahora sí que nadie es profeta en su tierra, ¿no? A mí las oportunidades que he tenido han sido de personas que han jugado en un alto nivel y que no son de aquí, entonces ya he tratado de dar resultados y los he dado y creo que eso es algo como que, pues, una experiencia, ¿no? Y es algo que sí lo digo a los entrenadores, que nos vean, o a las personas que son de aquí, que están en el deporte, pues de que le den prioridad mucho a la gente local. Creo que hay mucha gente buena que tiene mucho talento, pero a veces le damos al de afuera simplemente por ser de fuera. Y yo soy un ejemplo de eso, ¿verdad? Nada más. Y bueno, creo que hay mucho talento aquí en Juárez que le podemos dar mucho apoyo. ¿Se le puede dar confianza, Alex? Sí, al final uno tiene que saber para dónde va el agua. Cuando las oportunidades en un equipo se acaban, pues tienes que salir a buscar nuevas oportunidades. Quisiera que nos hablaran un poco de cómo es cerrar el ciclo en un equipo y comenzar en uno totalmente nuevo, otra dinámica de trabajo, otros entrenadores y a lo mejor hasta clubes mejor posicionados. Para mí fue complicado, lo decía ahorita, sin estudios, sin preparación. La primera vez que yo llené una aplicación de trabajo fue a mis 31 años. La llené cuando me viene ahí que pon tus últimos 3 jefes y luego puse a Luis Miguel Salvador, a Héctor Hugo y dice, pues esto es fútbol y la persona que agarró me dijo, no, es que usted váyase a hacer fútbol, ¿qué hace pidiendo trabajo aquí? ¿Era maquila o qué era? No, era una constructora de casas. Y pues no me dieron trabajo.
Y luego me metí a trabajar en un Subway. O sea, trabajé en un Subway. Meses después que dejé de jugar, estaba en un Subway que al final me ayudó mucho a ponerte los pies en la tierra. Yo entré, te puedo decir que entré a la vida a los 31 años. O sea, trabajé en un Subway, trabajé limpiando albercas. Empecé a vender pies, yo horneaba pies y salía a venderlos a los puestos de burritos y de gorditas. Y era difícil, eso sí fue complicado, más me ayudó mucho para un lo golpe que... de realidad fuerte, ¿no? Sí, porque la no preparación me llevó a eso. El pensar que iba a ser, yo sí tenía claro que iba a ser el próximo Campos, que iba a ser el próximo Conejo. Intenté, no me alcanzó y después a los 31 años empezar esto. Sí fue complicado, pero al final yo en ese entonces yo ya tenía hijos y los gastos no paran y dejas de jugar y tienes que seguir generando y pues a buscarle. O sea, no hubo tiempo de quedarte en la casa llorando, no, a seguir. Sí me costó, pero bueno, al final después empecé a vender guantes y confié tanto en los guantes, decía, nadie vende, hay mucho fútbol, hay más porteros cada vez. Puse toda mi energía positiva en eso y 11 años después sigo vendiendo guantes y ahí vamos vendiendo a todo México y a todo Estados Unidos ya. ¿En tu caso, Iván? Sí, bueno, a mí me pasó en el 2016, perdón, lo que platicábamos, cuando terminé el ciclo de la UACJ, que para mí ya fue lo profesional en el 11, pues fue difícil, pero entre comillas estaba terminando la universidad. Entonces fue como un medio respaldo de decir, bueno, a lo mejor ya mi ciclo, yo tenía 22 años, mi ciclo pues terminó fútbol, gracias fútbol y todo. Y me costó la verdad 2 años en una maquiladora, estaba en cuentas por pagar. Como tenía medio la carrera, pues me ayudó un poquito ahí en un área de oficina. Pero la verdad no era lo mío, no. Yo duré 2 años y estar encerrado me desesperaba. Y después llegó una oportunidad de volver a jugar fútbol. Y empecé otra vez como la talacha en Chicago, me fui a Chicago, duré unos meses y después ya vino el equipo el Savage de Chihuahua, que estuve ahí con ellos 5 años, que pues es de indoor y otra vez como volví a lo profesional porque pues sí era un equipo profesional. Pero creo que sí es difícil al principio decir ya no voy a volver a jugar y luego llegar a la maquila, llegar a la oficina, después de ir, en vez de ir a entrenar y llegar a la maquila, pues es difícil, pero creo que pues es parte del proceso final de cuentas. ¿Y cómo vivir esto? Porque ahorita platicábamos y hablando y trayendo a nuestra plática, a nuestra charla, figuras de talla internacional, jugadores, porteros, sobre todo, que defendieron el arco nacional en justas internacionales. El caso de Pablo Larios. ¿Qué pasó con Pablo Larios? Una figura en la época de los 80. 80, sí. Sí, que llegó a cubrir el arco nacional en el 86. Pero de repente desaparece del mapa. Y luego, lamentablemente, nos enteramos por qué, ¿no? Que fue un tema de adicciones, ¿no? Sí. Pablo Larios, Jorge Campos, que es el referente para todos los porteros y es el embajador de todos los torneos que hay. Él, si para Campos él dice, mi ídolo es Larios, entonces quiere decir que Pablo Larios es el mejor de todos. Que no tuvo los reflectores que Campos, pero Pablo, y hace poquito vi un documental de él y sí era un porterazo, volaba de poste a poste, era una agilidad impresionante. Y justo en el documental venía, falleció su hijo, falleció su esposa, le secuestraron a su hija. Y eso le pasó en un lapso de 6, 8 meses y pues creo que eso fue lo que hizo que él se refugió malamente en eso y después tuvo 26 operaciones en su cara para tratar de reconstruir su tabique y todo y terminó mal, terminó lejos de todo y ya hace 6 años creo falleció él. Pablo Larios fue como el mal ejemplo, no sé si sea la palabra mal, de que el portero que está tan solo en el área terminó muy solo, Pablo Larios, ¿no? A pesar de ser una figura, digo, porque Jorge Campos, que tanto lo señala, ¿dónde estaban todos esos amigos, no? De repente en nuestra vida, Iván, o sea, pues hay momentos en que dices tú, ¿y dónde están los que antes sí estaban? Bueno, sí, en las buenas, todos hemos estado en las buenas y te sobran mensajes, llamadas y amigos, ¿no?
Y yo creo que parte de eso también es manejar esa situación. A veces creo yo que no es la persona, no es culpa de las personas que se acercan, ¿no? A veces es de la persona que deja que se acerque. Y yo creo que ahí es donde tienes que ser muy consciente. Digo, a final de cuentas le pasaron muchas cosas a él en 8 meses. Sí. Que a lo mejor otra persona pudo haber hecho algo peor. Y no es fácil esa situación. La verdad es, yo sí vi videos de él. He visto videos y he visto tajadas y la verdad una agilidad impresionante y salía a cortar unos centros. Todos los centros. Del lado salía, casi. sí. Yo lo recuerdo en Cruz Azul y en Puebla. Sí, en Puebla. Y terminó en Toros Neza. De Manuel Lapuente. Sí, de La Puente, el que fue campeón. Y luego terminó con Toros Neza, con Mohamed, con Arangio, con todos esos que salían con el Pony, que salían con máscaras, se pintaban el pelo. Y Pablo ahí encajó bien por el estilo de fiesta. Sí. Alex. Pues sí, no solo en la portería, sino en muchas posiciones tenemos ejemplos de jugadores que lamentablemente pues cayeron en temas de adicciones. El caso más conocido es Maradona, quizá. Sí. No es portero, pero pues si hablamos de una persona que digamos cayó muy bajo en estos asuntos de las drogas, pues podemos hablar del Diego. Y que fue una figura, o sea, que estuvo en la cúspide, ¿no? En su momento el número 1, el mejor pagado, el campeón, Balón de Oro, todo. Antes de que me contestes, a los dos, esas figuras como mismo Maradona que señala Alex, Pelé, hoy Messi, pareciera que hay una condición que tiene que existir en alguien que quiere trascender, y si lo llevamos a otros deportes, en el boxeo, Julio César Chávez, que tiene que ver con la humildad, o venir de una cuna muy pobre. Sí, eso es. El que vienen de muy abajo y vienen sin una preparación, ahí es donde entra la parte educativa, lo de la escuela, tus mismos, la gente que te rodea, porque si sales del barrio y te rodeas de gente del barrio y el día que ganas mucho dinero, pues el barrio te va a consumir. Claro, pero si te preparas, el día que te llegue una cantidad como a ellos, que eran los mejores, creo que tienes la preparación para saber invertir y todo, que ahorita vemos un Osvaldo. Tienes visión de hacer otras cosas. Un Osvaldo, un Layún, un Uribe Peralta, que es gente preparada y ellos tienen todo su dinero invertido. Y Maradona también vi hace poquita, Maradona era un rockstar, era un rockstar. Él convivía con todos los presidentes, artistas, o sea, él era un rockstar y pues se metió ahí, se enroló y pues terminó mal, pero muy amigo de Fidel Castro, ¿no? Sí, en su momento. de Fidel Castro. Él vivió como rockstar. Él entrenaba 2 días a la semana, los otros días se desaparecía y llegaba y el juego y metía gol. O sea, era impresionante el nivel de él, a pesar de todas las trasnochadas que tuvo. Sí, ahorita que decías de la humildad, ahora que me tocó en el TST, que he participado 3 veces, hay jugadores de talla mundial. Nani, nos tocó jugar contra Nani, ahora Douglas Costa, Cone Brizuela me tocó este año y el año pasado con el Gallito Vázquez. Y estuvo el Kun Agüero, tienes el Kun Agüero, sí, Kun Agüero, Pepe Reina, con varios Kun Agüero que era yerno de Maradona, ¿no? Sí. Maradona y muy cercano a Messi. Y eso que decías de la humildad, yo creo que las personas más humildes que hay en estos torneos son esas personas que llegaron a lo más alto. O sea, desde muy abajo hasta lo más alto. O sea, me refiero ajá, sí, tal vez no conozco las historias, pero se nota que la persona que sabe lo que le costó llegar a donde llegó, sabe que no es fácil y como que te da esa palmadita. Porque sabe que tú le estás echando ganas, que te la estás partiendo. El ejemplo de Cone Brizuela, vivimos con él 2 semanas en la pretemporada que hicimos y en el torneo. Y el vato, un tipazo, el vato era el primero que recogía la basura, el primero que llegaba, el primero que te daba la mano, que si le pedían 100 videos, el compañero los grababa, si le pedían 100 fotos. La verdad son ejemplos que te marca Gallito Vázquez igual. Y eso que dices de la humildad, creo que sí es un factor muy importante. Digo, yo lo relaciono mucho también con Dios, que yo soy muy creyente de Dios, que para mí pues es el que nos da todo. Pero sí, la humildad creo que es una base del éxito fundamental. Sí, y ahorita te topas muchachos y lo voy a decir, y no lo quiten para que lo vean. Te topas muchachos de la sub-20 de Bravos, te topas muchachos de tercera, te topas muchachos que jugaron en los Astros de segunda. Se creen un chorro. Sí. Discúlpenme, se creen un chorro. Sí, no puede ser posible que un muchacho que
juega en la sub-20 de Bravos, se crea más que Carrijo. que Carrijo, o sea, no Carrijo, una sí. humildad total también, Sí, o sea, Carrijo. es lo que dice Iván. Carrijo Pero es ¿por qué es se el- da, Jorge? Es decir, ¿por No, qué pues esos porque están desubicados ínfulas? totalmente, porque son los ídolos de barrio, porque el tío le dice, tú eres mejor que Carrijo, tú eres... Sí. Y se la creen. Y todos ellos, discúlpenme, de verdad, pongan los pies sobre la tierra. Es increíble que se acerquen y que no te saluden, que te pasen y te quieran ver para abajo. Sí, Y no es queja, más bien es para ellos, ubíquense poquito, céntrense para que les vaya mejor. Porque Sí. con esa actitud no van a llegar a ningún lado. Creo que es parte de... O sea, si tú pones un checklist, creo que la humildad es una que tú tienes que tener sí o sí para eso. Y aparte, obviamente, no es fácil, ¿no? También a veces, lo que decíamos, las edades, a lo mejor a los 18, 19, pues obviamente estás muy inexperto, muy inmaduro y haces cosas o dices cosas que no debes. Pero yo creo que la humildad, como ahorita lo tocaste, marca mucho en el éxito para las personas y para los grandes atletas, grandes futbolistas que conocemos. 20 años para atrás. ¿Qué edad tienes, Jorge, dijiste? 43. Vámonos 20 años para atrás, mi Josh. ¿Qué le dirías a ese Jorge de 20 años atrás? Mira, al punto donde estoy ahorita en la vida, todo lo que me ha pasado, que han sido cosas buenas y malas, y a veces más malas que buenas, le diría que todo va a estar bien, que no claudique, que no deje de luchar por su sueño. Es lo único que le diría. Le diría calma, la tormenta pasa, y que todo va a estar bien. Eso, de verdad, con eso me quedaría. No le diría échale más ganas, no le diría porque le eché ganas, hice mi máximo esfuerzo, me alcanzó hasta donde mi talento me dio, pero sí le diría, Jorge, tranquilo, que cuando viene la tormenta pasa y después vienen cosas buenas. Eso es lo único que le diría. Iván, a lo mejor no tantos 20 años, pero a lo mejor unos 15. Unos 15. Yo creo que no, solamente a lo mejor no dejar de luchar, parte de lo que dice Jorge, creo que eso ha sido fundamental. Y disfrutar la vida, disfrutar más la vida y acercarse a Dios, disfrutar la vida y nunca dejar de intentarlo. Yo creo que es algo que le diría al Iván de hace 15 años, porque a final de cuentas, pues las cosas buenas con esas 3 partes, no dejar de luchar, Dios y disciplina, creo que se logran cosas importantes y solo eso le diría. Bueno, la verdad quisiera que retomáramos un poquito este asunto de la humildad como un factor fundamental para crecer, pero también hablábamos de jugadores como Maradona, como Messi, como Pelé, que superaron adversidades incluso físicas. Estamos hablando de que Messi y Maradona son jugadores pues bastante bajitos para la posición en la que juegan. Y Maradona bastante gordito. Siempre con su complexión así, poquito. Y como decía, pues tienes que ver cómo solucionar cuando físicamente no te está dando para suplir tu posición. Tenemos el caso de Jorge Campos, que muy chaparrito y aún así tuvo que innovar en su posición para ser destacado. Yo creo que eso también no a cualquiera se le da, o sea, son dones que estás tocado por la varita, como decimos en el fútbol, y que no hay porteros que, Alan Sánchez, por ejemplo, ahorita que ustedes lo conocen, físicamente él estaba por encima de la mayoría de los porteros. O sea, son cosas con las que uno nace, me explico, y a lo mejor yo en la cuestión física yo tenía que trabajar doble o triple para medio competirle a él. Entonces yo creo que en el fútbol Messi, Maradona, Pelé, pues son tocados, ¿no? Con la varita, Neymar, que a veces yo creo que ni siquiera en su momento entrenaron tanto como que alguien tiene, como ahora que tienes que entrenar demasiado para acercarte al talento innato. Claro. Este ejemplo de Messi es muy bueno por su estatura, pero sí también coincido con Iván de que aparte de que él era muy bajito, creo que sí es como que Diosito le dijo, tú vas a tener el talento. La contraparte es Cristiano, una persona que se ve que se mata y que él no entrena 3 horas por día, él entrena 8, 9 horas. Entrena sus 2 horas de entrenamiento, más 1 hora que yo creo que trabaja extra, haciendo puros tiros libres y las jugaditas que le vemos. Y luego otra hora de gimnasio, y luego en la tarde come y se va a su casa y se mete a la alberca y trabaja. O sea, es la contraparte de Messi. Messi sí se cuida,
pero creo que el talento de Messi es nato. Y Cristiano lo trabajó y lo sigue trabajando. O sea, son las dos partes, los dos claros ejemplos del por qué son los mejores y del te das mundo. te das cuenta porque cuando ya pues de tanto fútbol o de tanto ver en la televisión, etcétera, te das cuenta desde que toma el balón. O sea, te das cuenta que esa persona no batalla para hacer un regate, no batalla para darte un pase, no batalla para patear. Y eso es algo que se nota de aquí a kilómetros. Y entonces, a lo que voy. Así que no lo corten, diría Jorge, pero pues si no, los jugadores, ¿no? Con todo el respeto, que si no tienen ese talento marcado y muy notado en el fútbol, pues la verdad sí hay que trabajar mucho, ¿no? A lo Cristiano Ronaldo tenemos 2 ejemplos. Si no eres Messi, pues trata de ser Cristiano Ronaldo. Sí, hay varias anécdotas de Tevez que compartieron Carlos Tevez, él en el Manchester, que decía, un día yo llegué a las 8 y ya estaba Cristiano en el gimnasio. Y dijo, no, al otro día voy a llegar a las 7:30 y ya estaba en el gimnasio. Y dije, no, voy a llegar a las 7 y ya estaba. Y dice, no, mañana a las 6:30 y ya, ahora sí, ahí estaba. Dice, ya la última, 6 de la mañana. Dice, llegué y ya estaba Cristiano. O sea, desde las 6 ya estaba. O sea, ese es el claro ejemplo. Ahorita tú comentabas de los porteros, de que si no tiene el talento, ¿qué puede hacer? Trabajar, enfocarte y trabajar y en tus ratos libres no dormirte, una siesta de 20-30 minutos y salte a la pared y rebota el balón en la pared y hay mucho que puedes hacer, o sea, ¿Y para qué pasa trabajar. ahorita con la portería mexicana? ¿Por qué tantos problemas? Sí, yo creo que son varios factores, ¿no? Lo de los extranjeros, pues ya es algo que ya se sabe, que hay demasiados extranjeros en la liga y que parte de los extranjeros, la mayoría de los porteros, equipos mexicanos, pues eligieron un portero extranjero. Sí. Y obviamente se reduce la oportunidad para los mexicanos, ¿no? Eso creo que es una. Creo yo que también ha priorizado otras cosas, lo que hablamos de la estatura, que ya se prioriza mucho y obviamente llega un momento donde la estatura pues, no te hace llegar a ese nivel. Creo que es uno de los factores y yo creo que sí se ha perdido como ese trabajo los porteros, ¿no, Jorge? Se trabaja diferente hoy y es algo que en lo particular yo no estoy de acuerdo cómo se trabaja hoy. Yo soy de la vieja escuela. Me tocó el Gansito, por ejemplo, en Indios, me tocó él y es otra escuela en cuestión de actitud y en cuestión de trabajo y yo creo que se trabaja hoy muy diferente y yo creo que eso es uno de los factores que no ayuda. Es un debate que he tenido con entrenadores de porteros donde antes los ejercicios, el entrenamiento era de 1 hora el de porteros específico y eran ejercicios con 8 repeticiones. Ahorita son 25 minutos, 30 de específico de porteros con ejercicios de 4 repeticiones. Reduces la repetición y al final la repetición es lo que te hace llegar y si le quitas repeticiones pues no vas a llegar. Creo que este es el torneo donde más duda ha habido en la portería. Anteriormente, bueno, pues fueron 3 Memo y luego estuvo Osvaldo y luego el Conejo y luego Campos, donde no había problema, donde siempre sabías que la portería estaba bien cubierta. Hasta ahora donde con el Vasco en la dirección técnica que dices, ay, si en el 2010 iba a Ochoa y metió al Conejo de últimas, ahora le toca el Tala, pero ¿y qué se mete a Memo? O sea, sí hubo eso, pero creo que el Tala lo hizo bien. Tuvo ahí una que se le soltó, pero la agarró, no hubo problema. Y creo que lo va a hacer bien otra vez el día, pues mañana. Sí. Mañana, sí. Yo me acuerdo que fui con Fede, Pete, que les mando un saludo a la gente del CRAR, unos amigos. Y Hugo y Huevo, también unos amigos, fuimos a ver el juego ahí en la casa de Fede. Y justo, literal, antes de empezar el juego, estábamos, ¿quién va a poner? ¿Quién va a ser el portero? No, que Ochoa, entre nosotros Ochoa, Tala y así. Y pues eso es lo que dice Jorge, ¿verdad? Que no hay un portero ahorita seguro que esté en el lugar asegurado. Y lo que me comentas de Tala, creo que a mí me gusta que haya jugado él, porque si no, pues ¿cuándo va a jugar alguien nuevo, no? Si no el otro mundial, ¿quién va a jugar? Y creo que esos errores que a lo mejor tú, entre comillas, para mí, como portero, pues te generan un poquito de confianza. A final de cuentas, tienes que tocar el balón y parte de ese nervio, porque se vio,
pues es que pase, y creo que lo fue haciendo mejor. Y yo creo que mañana le va a ir muy bien. Sí, no, y hubiéramos, no, o sea, ponen a Ochoa y igual el nervio ahí está, créeme, no porque claro. tenga varios Es torneos enérgico. ya, sí, ¿cómo se puede decir? El entorno, el monstruo que había, una el afición monstruo que dividida. había de estadio, ¿no? Y 80,000 personas, todo, por más que me digas, yo no me pongo nervioso, no, hombre. ¿No escuchaste? No, créeme de que el nervio te Cristian come ahí. Martinoli, que hay un video donde está en la transmisión justo antes de que empezara el juego y él se le quebra la voz, que dice que nunca había vivido una atmósfera en el Azteca como esa. O sea, él que Sí, le, sí, le ha sí. tocado... Ahora, la- tú como jugador, para no es ti y fácil. ves ese escenario, Sí, sí, te es- impone, sí, o sea. Nosotros hicimos aquí una encuesta, Alex, aquí en Juárez número 1 en la página sobre qué portero les gustaría a nuestros seguidores ¿cuál estuviera. fue el resultado, Alex? Al final ganó el Tala Rangel con creo que más del 80% de los votos. Entonces, bueno, pero esa es la preferencia de la Sí, gente, sí, a sí. falta lo que diga el El técnico. Vasco estaba un 51-49, Fíjate, yo creo. así bien rapidito, el año pasado en mi Facebook hice una dinámica, le puse, falta un año para el Mundial, pónganme los 3 porteros que la gente piensa que va a participar y el que le atine a los 3 porteros le regaló un par de guantes. Tuve 102 comentarios, en todos aparecía Malagón. En todos los comentarios aparecía Malagón. Antes de la lesión. Antes de la lesión, obviamente. Venía Malagón, Ochoa, Acevedo, Malagón, Tala. Y yo decía, ay, hijo, le voy a regalar un chorro de pares. Le voy a regalar un chorro de pares, le van a atinar porque está muy cercano. Un comentario decía, Tala, Ochoa, Acevedo. Y abajo le puso, Malagón no va porque se va a lastimar. Y uno le atinó. Pero él puso, Malagón no va a ir porque se va a lastimar. Y metió a Memo Ochoa y ese Pero ganó. dijo hasta por qué no iba a ir Y al hasta al que más seguro era estaba, ¿no? Brujo. Sí, algo, él lo lesionó, le picó así al vudú. Oye, los porteros juarenses, hay uno que está en San Luis. Andrés Sánchez. ¿Qué dicen de él? Es un porterazo, Sí, es un buen porterazo. Yo tengo el gusto de platicar con él, lo he visto, hemos platicado. Es un portero, un físico impresionante, mide 1.94, Sí, ha mejorado mucho. fuertísimo, una potencia ¿Lo ves impresionante. en selección? ¿no? Sí. De hecho, yo lo hubiera puesto en lugar de Ochoa fácil o de Acevedo para que él fuera ahí. Bueno, obviamente por condiciones sí, pero pues ya sabemos que hay un Sí. poquito de intereses, pero sí, la verdad que da orgullo que alguien ponga en el mapa Ciudad Juárez, porque pues sabemos que Juárez está muy lejos de esas oportunidades. Tienes que buscarle y que alguien así que ha mejorado mucho, que ha ido de menos a más. Me acuerdo una liguilla contra América. Contra que América, ahí ahí fue donde Barovero no juega, se lastima, meten a Andrés y a partir de ahí al Los siguiente, dos juegos jugó al muy siguiente bien. año Barovero a un lado y se quedó Andrés de titular, Que sí. creo que le vale un llamado a selección en partidos amistosos, Sí, ¿no? fueron a A jugar River contra Plate. River, Sí, él jugó fue. contra River de titular y algo más, que esto fue el año pasado. O sea, tuvo su oportunidad, se lo ganó. Sí, claro. Y bueno, pues hay más cosas también. Yo creo que si a él lo ponemos como un portero de Cruz Azul, de Chivas Oh, o de va, Pumas, va. lo hace estar ahí. Pero como es de San Luis, los reflectores, San Luis, Querétaro, Puebla, Sí, es muy sí, sí, difícil sí, que un sí, portero sí, de sí. esos equipos sea el No, titular de pero sí es un selección. orgullo, la verdad, de Juárez que haya porteros de Sí. aquí en la ciudad en ese nivel. La calidad, verdad ¿no? siempre es algo, un Y está orgullo. Oscar también, Oscar Jiménez, no sé si sea de Juega Juárez en o de Atlante, Chihuahua. ¿no? Está en Atlante, acaba de firmar con Es de Chihuahua. Atlante, es de De Chihuahua. Ah, ok. Delicias, sí. Ok. Estuvo aquí en Indios. Chicos, hablamos mucho del tema de los sueños. Para entrarle al cierre del programa, ¿cómo va esa parte de alcanzar sueños? A eso voy. Tú si quieres se lo digo. No, mi sueño es competirle en este punto dentro del fútbol. Obviamente, mientras entrene fútbol, sacar porteros y poder. Bueno, pues ya me tocó la suerte de Emily Alvarado, que me tocó entrenarla desde los 9 años. Portera de Bravas. Portera de Bravas, que a veces, ya ahorita últimamente no ha ido a selección, pero estuvo en selección y ha jugado cinco torneos internacionales. Y Len Gallegos, que también comencé con ella a los 6 años, ahorita es la portera de la sub-19 titular y es portera de la selección femenil en la sub-15. O sea, tengo ellas dos porteras y se puede seguir sacando más, ese es un sueño. Pero mi sueño también grande y enfocado es competirle a las grandes marcas de guantes para
ser como ellos, o sea, posicionar tu marca. Sí, posicionar, ese es mi sueño, ese es mi objetivo real, principal. Mi energía está con los porteros, pero también está muy enfocada en los guantes. Yo sí quiero un día ver mi guante jugando en primera división, ver mi guante en un mundial. Yo no lo descarto, o sea, yo voy por eso. No suena muy loco, pero esto va a quedar grabado y un día, créame que vamos a decir, cabrón, sí pudo, o sea, sí pudo, o sea, no sé qué portero, pero un día va a pasar. Y si no es con un hombre, va a ser con Ilén, o va a ser con Emily, o va a ser con alguien, o sea, o en la femenil o en la varonil, pero va a pasar y créanme, lo trabajo, o sea, lo trabajo día a día, entre materiales, diseños, costuras, siempre estoy tratando de buscar lo mejor en materiales para guantes, y ese es totalmente mi sueño a perseguir, ser el de las marcas número 1 de México. Iván. Bueno, en sí, pues, no sé, no tendría un sueño así como específico. Hay cosas que quisiera hacer, pero me gustaría, pues, tener una casa. Ya tengo una casa, pero me gustaría como tener mi propia casa, que es algo que también estoy trabajando. Crecer mi negocio. Tengo una dulcería, no sé si puedo meter aquí la pulsera. Bueno, pues, la dulcería, la Dulce Gilo, que está ahí en la Gilotepec y Tapioca, esquina. Me gustaría, pues, también desarrollar un poquito más el negocio. Pues que se dé a conocer también. Por ahí también, pues hacer cosas de porteros también, ¿no? Aprovechar a lo mejor ahora de las redes sociales, que me he metido un poquito, y obviamente como a lo mejor, digo, con Jorge habíamos tenido una idea de a lo mejor entrenamientos, y a lo mejor explicando un poco los entrenamientos, y me gustaría retomar un poquito esa idea. ¿Como tutoriales, algo así? Sí, o igual algo similar, y como crecer y desarrollar y darle como a las personas, a los talacheros, a los niños, un poquito de cómo es la posición, ¿no? Porque a veces se habla mucho, muy profesional, y de esos videos pues sobra, ¿no? A final de cuentas también es de cómo empiezas, cómo tengo que caer, cómo tengo que hacer cosas, por qué hago este tipo de cosas, cuándo salir, cuándo no, y en base a la mentalidad. Y para mí, pues un sueño, para mí sería seguir creciendo en la cuestión espiritual con Dios, que es algo que trabajo mucho, y que pues es algo que tengo ahí, pues que me gustaría seguir aprendiendo de Dios bien todavía. Inculcado, muy bien. Sí. Alex, pues, si quieres darnos el cierre, Alex, por favor. Yo creo que no podemos cerrar este podcast sin antes hablar de los pronósticos de México. ¿Cómo le va a ir a México en este mundial? Mañana, es complicado. Yo sí pienso un empate, sí lo firmo, ganan el tercer partido. Yo creo que México sí se puede meter dentro de los mejores 8. ¿En cuartos de final? Sí, cuartos de final, sí lo considero. Lo platicaba con Nachito y con Grajeda y debatía con ellos, que son unos cabezones a veces, pero yo sí pienso cualquier selección que pongas de todo el mundo, la que me pongas, mételos a jugar en el Azteca a la 1 de la tarde, no te van a aguantar, no te van a aguantar. Eso es una ventaja que tiene la selección en este momento. O sea, si me los pones en un horario estelar a las 9 de la noche, a las 7, ay, caray, ya baja el sol y ya la ventaja ya disminuye. Pero si tú como país, no sé los horarios, pero si como anfitrión puedes lograr jugar, te toca en una ronda, te toca ya una España, ya mételos y créeme que sí tiene posibilidad. Es en este torneo, creo que en esta edición es donde ¿Cuartos? ¿Tú dices cuartos? Sí. Llega a cuartos. El marcador pronóstico para mí es la banda MS2, BTS 1. Ese es mi pronóstico para mañana. Banda macho. México, Corea. Y del pronóstico de México, bueno, pues la verdad, digo, una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que pueda pasar. Yo creo que México no llega tan lejos, pero esperemos y sí haga un buen mundial. En cuestión fútbol, pero hemos visto Cabo Verde, hemos visto países que a lo mejor no son tan fuertes compitiendo al tú por tú, y creo que puede ser una motivación para México ya en las etapas de finales. Yo sí lo voy con México, no me atrevo a decir hasta dónde, pero al menos el partido de mañana, si lo va a temporal el video, estamos hablando de que va contra Corea. Sí. Yo sí calculo un 3-1 a favor México. ¿Y en las rondas? ¿Piensas que llegue lejos o no? Digo, antes era el quinto partido, ahora va a ser el sexto. Sí, el quinto partido que sí se da. No, que ahora sería el sexto, porque son más equipos. Es que ahora son 16 octavos. Yo digo que llega a octavos, que va a llegar donde mismo, pero ya van a ser 5 juegos. Por eso digo que sí llega al quinto partido. Yo firmo un empate.
contra Corea mañana y octavos de final. Yo creo que es hasta donde llega, porque viendo los cruces, Inglaterra anda por ahí, Brasil se pone. puede tocar, creo. Otra vez Brasil. Otra vez. Digo que Brasil ahorita. Sí, Sí, andas compitiendo. Empató con Marruecos. Sí, pero ya es otras cosas. Brasil ya- Marruecos, sí, Pero fue Marruecos bien. no es fácil Sí, tampoco. les pierde cuidado. Sí. Pues bueno, amigos de Juárez número 1, muchas gracias por acompañarnos en una edición más del podcast más positivo de la frontera. Yo fui Alex González. Hasta la próxima.